desde muy pequeña yo crecí entre las milpas, en los apiarios, acompañando a mis padres a la producción. Amo estar en los apiarios, me encanta ir a dividir, a cosechar miel y todo. Yo soy originaria de Oxcuscap, Yucatán. Oxcuscap es una comunidad maya. Se traduce como Ramón, Tabaco y Miel, Oxcuscap, en nuestras 3 sílabas. Mi familia es apicultora y hacen milpa también, somos milperos. Somos 3 hermanos, mis hermanos junto conmigo pues crecimos bajo esta dinámica. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria que había gente que le preguntaba a mis papás si ya me iba a casar, ¿no? Porque la mayoría de las compañeras o las mujeres terminando algún nivel básico pues ya era para buscar pareja y casarse y tortear, ¿no? Entonces mis papás afortunadamente pues me apoyaron y tuvieron la visión de que yo pudiera seguir estudiando. Me vine aquí a la ciudad porque en mi comunidad no había universidades, no había escuela. Estuve con un familiar mientras estuve estudiando la carrera. Yo estudié Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Y mucha de mi visión o mucho de mi trabajo de escuela, por ejemplo, de generar productos, cadenas de valor, empresas, siempre lo hacía pensando en mi empresa en mi casa, ¿no? O sea, el cómo hacer mi empresa de exportación de miel o cómo vender los productos de mi mercado aquí en la ciudad. Y así empezamos, ¿no? Pues me traía frutas y la vendía con las familias de mis compañeras y demás en este tema del concepto de producción orgánica y saludable. Mi familia, posteriormente y a raíz de esto también, nos certificamos como orgánicos en apicultura y en nuestra huerta y empezamos haciendo exportaciones, ¿no? O sea, todo se exportaba, principalmente a Alemania. Y es cuando me interesa mucho más el estudio de cadena de valor, ¿no? Me fui a estudiar una especialidad de negocios, agronegocios en mercados asiáticos, en China. Estuve 2 años estudiando ahí cadenas de valor en sábila y miel y pensando el cómo ligar también el uso de la bioculturalidad. Me tocó trabajar con comunidades ahí arroceras y comunidades de producción rural, que poco ahorita existe en China todavía. Y cuando regreso, pues como todo el ímpetu de poder hacer este proceso, conformamos la organización, que somos una cooperativa, ¿no? Con mi familia, ya con nombre, con registro de marca, ya haciendo una comercialización, pues todavía artesanal e incipiente, pero ya bajo una denominación nuestra, ¿no? Posteriormente, pues decretan la reserva en 2011. Yo estaba estudiando la maestría para ese entonces, estudié una maestría en planificación de empresas y desarrollo regional con enfoque en sustentabilidad. Y todo mi estudio, bueno, para la licenciatura, mi trabajo de tesis lo hice en producción orgánica y comercialización en comercio justo para miel, ¿no? Toda la cadena de valor. Y en la maestría retomo el tema, pero hacia la proveeduría, hacia atrás, ¿no? La sustentabilidad con la reserva. Entonces me pongo a estudiar la reserva durante la maestría. Cuando termino mi estudio de maestría, estaban ya por conformar la Junta Intermunicipal y me invitan al Consejo Ciudadano. Entonces yo inicialmente estaba participando para el Consejo Ciudadano y es cuando se abre la convocatoria para la dirección de la Junta Intermunicipal. Tampoco se quiso hacer una reserva que no se pudiera tocar. En 2010, México, así como todos los acuerdos internacionales en la COP, acuerda entrar al proyecto de 30-30, o sea que en el 2030 tuviéramos el 30% de los territorios conservados. Yucatán, en su análisis, identifica esta región de gran importancia por la conservación, por las comunidades mayas que en ella habitan, por ser una zona de principal producción de milpa maya, apicultura, que todavía se conserva la lengua, el idioma y que además es uno de los principales macizos forestales que tiene el estado. Entonces se hace todo este andamiaje con las comunidades de visita, de poder identificar las razones por las cuales este territorio está conservado y las mismas comunidades, las personas habitantes, pues manifiestan, ¿no?, de que ellos tienen respeto a la selva, al jaguar,
a todos los animales, flora que viven aquí. Entonces es que se decide, ¿no?, bajo un estudio justificativo, que esta región podía ser una reserva. Y se empieza a explorar el concepto biocultural, que justamente en 2010 salen las primeras publicaciones de Eckhard Boer, del doctor Toledo, hablando de este concepto, ¿no?, de esa relación humano-naturaleza ligada a la cultura, ligada a todos los usos de recursos con respeto y sobre todo que pueda vincularse, ¿no?, a una historia, en este caso, del manejo del territorio maya. Es así que a nivel federal, en México, no existe un concepto de este tipo de reservas, ¿no? O sea, están las de la biosfera, están las de flora y fauna, o de las partes escénicas, pero no existía o no existe el concepto todavía a la fecha, hoy 2025, de qué es biocultural o una reserva biocultural. Entonces, bajo esa dinámica es que se decide que la reserva debe ser estatal, porque a nivel estado, pues sí se puede vincular, ¿no?, este proceso. Entonces, se hacen las negociaciones con las comunidades con un consentimiento libre, previo informado, donde se pudo pues platicar con ellos qué implicaba estar en una reserva, por qué la reserva, y es que se decreta en noviembre de 2011, ¿no? O sea, el total con 5 municipios, Muna, Ticul, Santa Elena, Oxcuscap, Tecash, habiendo 13 localidades dentro, 13 ejidos, con población, haciendo su vida cotidiana, utilizando sus recursos, haciendo sus apiarios, su meliponicultura, milpa, entre otros. Se conforma para 2014 lo que es la organización donde yo colaboro, que se llama la Junta Intermunicipal Biocultural del PUC, que es la unión de los municipios, ¿no? En este encargo, la Junta Intermunicipal vela por todo el territorio, no solamente por la reserva, sino por también las áreas de influencia que esta tiene, ¿no? Y suman cerca de 580,000 hectáreas en total el territorio, ¿no?, la reserva y el espacio de los municipios, y ya fortaleciendo los dos consejos, el Consejo de Administración, que lo conforman los alcaldes, junto con la representación ambiental del Estado y la representación ambiental del Gobierno federal, y el Consejo Ciudadano, pues con todas las personas y representantes de sus comunidades, las asociaciones civiles y de los propietarios de los territorios. Las juntas intermunicipales tienen un antecedente en el país a partir de 2010, que se crea la primera en Jalisco, para el manejo de cuencas, ¿no?, de ríos. Aquí en Yucatán no tenemos ríos visibles, entonces el pretexto fue la reserva, ¿no? O sea, cómo hacer para unir a los municipios y hacer la colaboración a raíz de la conservación, en nuestro caso, ¿no?, que es la reserva, y se conforma esta figura que es un organismo público descentralizado intermunicipal. Entonces, viene bien tener una junta intermunicipal y esta figura para coadyuvar al cuidado y manejo administrativo de colaboración y conservación de la reserva, ¿no? O sea, somos la única junta en el estado y la única reserva que tiene este manejo territorial. Siempre cuando te encuentras con un líder hombre es así como, ¿no?, ¿y por qué usted? ¿O con quién hablo? De repente cuando se enteran o saben que soy de Oxcuscap o que sé cómo hacer una milpa, la dinámica cambia. La propiedad social de la reserva es un 60% ejidal, o sea, pertenecientes a uso común de personas ejidatarias, y 40% pequeños propietarios, ¿no?, o propietarios privados. Hemos tratado de colaborar y hacer las colaboraciones y el trabajo pues con ambos, ¿no?, tipos de propietarios. Sin embargo, nos hemos enfocado más a los sociales, a los que tienen la parte ejidal. Algunos de ellos son ejidos que se conformaron ya hace más de 80 años, más o menos, cuando se empieza a hacer la dotación de las tierras. Otros ejidos pueden tener entre 50 40 años, los más recientes. Estamos hablando de que tenemos segundas y terceras generaciones en los ejidos, ¿no?, algunos ya cuartas generaciones en los territorios. Ha sido una dinámica importante, interesante, en el entendido que cuando se forman los ejidos y la ley ejidal, que para mi parecer todavía hay que actualizarla, pues sigue siendo el paso de la propiedad hacia los varones, ¿no?, a los hijos mayores. Aunque recientemente ya hay cambios y adecuaciones en la ley donde se dice las hijas, las esposas, además de los hijos, pueden tener derechos, pues todavía sigue siendo usos y costumbres en la mayoría de los casos. Eso también de repente limita o dificulta el trabajo de poder integrar, ¿no?, a las nuevas generaciones o a las mujeres. Estamos hablando que la expectativa de vida de muchas de esas localidades están entre 60 a 80 años.
Entonces, además que han sido papás jóvenes, tuvieron hijos a los 20, están heredando el ejido personas de 60 años, 70, cuando sus padres mueren, ¿no? Entonces, muchas veces, al no integrarlos a la toma de decisiones, pues se hace un rompimiento, ¿no? o un desapego al territorio, y esas nuevas generaciones son las que están dividiendo o vendiendo o rentando sus tierras, que también lo hemos visto en varios de los ejidos. Afortunadamente todavía no dentro de la reserva, pero sí en zonas de influencia, y que los ejidos de la reserva al ver esto dicen, ¿y por qué nosotros no podemos?, ¿no? Entonces hemos buscado tener muchas estrategias para poder tener proyectos o negociar proyectos que no solamente incluyan al propietario de la tierra o al ejidatario, sino proyectos que vayan sumados a sus familias, ¿no? O sea, viendo como el objeto las familias y no a las personas de manera individual por este tema, ¿no? Digamos que no hay una retribución económica, ¿no?, por estar en la reserva. O sea, la reserva no es como la CONAM, que cobra con un brazalete por entrar o por visitar. El Estado tiene un recurso muy limitado para inyectarle a la reserva. Apenas pudimos conseguir 6 letreros hace unos 2, 3 años que los colocamos ahí. Porque no, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Dentro del Estado hay una jefatura de ANPs, no hay directores o no hay como esa inversión tan fuerte. Y el beneficio ha sido más como el trabajo colaborativo, ¿no? De, por ejemplo, financiamiento de organizaciones internacionales. Creo que a lo largo de los 10 años que ya tiene la Junta Intermunicipal hemos entablado muy buenas relaciones con estas comunidades. El trabajo es muy de base. No realizamos ningún proyecto si no está consultado o si no está socializado previamente con las localidades y las comunidades, ¿no? Nos hemos dado la tarea de hacer como toda esa gestión también en el territorio. No omito decir que la presión actualmente es mucho más fuerte que lo que era en 2010 para la reserva y el uso de los recursos, porque todo alrededor está teniendo un crecimiento y un impacto agrícola, frutícola, inmobiliario muy fuerte, ¿no? Entonces, de repente el ver la selva o el ver esos espacios tan bonitos, pues es fértil, ¿no? Y vamos a quitar para poner, ¿no? O es muy llamativo el paisaje, voy a poner un ecoturismo disfrazado, ¿no? De poner hoteles grandes porque el paisaje es bonito. Entonces, hemos buscado mucha colaboración con las comunidades y han respaldado, ¿no?, que están en reserva y se han vuelto defensores de ella también. Todo el trabajo de la Junta, digo, el proyecto, en la Junta, la dirección, pues hay una mujer, mi coordinadora de administración es una mujer, mi compañero de proyectos es de la comunidad LGTB. Entonces, la verdad es que somos muy heterogéneos en el equipo y eso también nos ha motivado a buscar espacios similares, ¿no?, o promover esos espacios en las comunidades, que las mujeres tengan el espacio de participación. Le comentaba que estamos haciendo una red de guardianas del PUC, donde tenemos espacios para infancias, proyectos específicamente para mujeres, donde puedan participar o también integrar juventudes en el proceso. Todos los proyectos que desarrollamos va acompañado de las salvaguardas sociales, ambientales, comunidades indígenas, terceros interesados, y pues no hacemos nada si no tiene este tinte, ¿no? O sea, y creo que también ha sido parte del por qué a la Junta hemos logrado proyectos o hemos logrado la gestión, porque hemos demostrado también esa transparencia y la integración. Yo siempre digo, cuando te tomas una cuchara de miel, no estás probando solo la miel, estás probando la floración, la época, el año. Toda la región PUC es apícola, toda. Evidentemente por la naturaleza de tener selva sana o tener esta riqueza florística, biocultural. No hay familia en la región que no tenga abejas o que no esté ligada a la apicultura o la meliponicultura en su caso, ¿no? Cuando empezamos con la Junta había 1, 2 personas que lo hacían y afortunadamente ahorita tenemos cerca de 200 personas haciendo meliponicultura, rescatando a la abeja nativa maya, que han generado espacios, por ejemplo, de educación ambiental, de integración de perspectiva de género con mujeres, porque al ser una abeja tan noble, pues las mujeres las pueden tener en el patio de la casa, los niños pueden integrarse a su manejo, a su conocimiento, y ha generado mucha conciencia también, ¿no?, de la importancia de los polinizadores, hablándolos como en general, ¿no? Entonces, actualmente tenemos 20 grupos de meliponicultoras y meliponicultores. Tenemos 2 meliponarios en selva, que no se había dado el caso que hubiera meliponarios en selva, casi todos los tienen en traspatio, ahorita ya tenemos en selva, y eso también pues se revalora, ¿no?, la reintroducción de esta especie
en sus espacios y en sus hábitats naturales. Y ahorita lo que estamos buscando es que se certifiquen también, ¿no? Bajo la norma orgánica para la comercialización, porque la verdad es que el volumen de producción es muy amplio y tenemos incipiente mercado envasado, pero la mayoría se sigue vendiendo a nivel local a través de coyotes o intermediarios, sin revalorizar que es una miel con buenas prácticas o una miel que viene de una selva conservada, con buen manejo, porque no tenemos capacidad para vender toda esa miel, ¿no? Entonces ahorita la idea es que ya las cooperativas que se conformaron legalmente pues puedan hacer su comercialización y con el incentivo de orgánico, pues sobre todo para buscar mercados de mayor valor. Existen palabras en maya específicas para los tipos de viento, para los tipos de lluvia, para los tipos de suelo, de esto que pues imagínense, de perderse, perderíamos incluso esta pues, riqueza lingüística, ¿no? en su entorno. La milpa maya en 2023 fue reconocida como Sistema de Importancia de Patrimonio Mundial para la Producción de Alimentos, el CIPAM, que maneja la FAO, y donde se reconoce que el manejo del paisaje y su conservación pues tienen íntima relación biocultural, ¿no? O sea, desde el apreciar de dónde hacer la milpa, los desmontes, porque hay que hacer una roza de esto, la quema, por ejemplo, en qué momento, cómo se observa el viento. Entonces, la idea es que podamos revalorizar o reconvertir este conocimiento, porque además el conocimiento maya no se escribe, no se ve en los libros, ¿no? Es de observación, es de que el papá, el abuelo lleve al nieto al campo y aprenda bajo esa dinámica. Entonces también como el poder unir nuevamente estos procesos. Por ejemplo, mi papá es milpero y yo recuerdo que nos llevaba la milpa de castigo, ¿no? Te decían, es que de castigo te voy a llevar a trabajar. Y yo siempre decía, pero ¿por qué el castigo, no? Al contrario, debería de ser, pues vamos todos, vamos a aprender, o sea, es un momento familiar, vamos a disfrutar, y no que nos dijeran desde un inicio, de castigo te llevo, ¿no? Por ejemplo, mi familia es maya hablante y yo no sé hablar maya. Entonces, soy de la generación, y muchos de mi generación somos los que nos privaron del idioma por pensar que nos van a discriminar, ¿no? O que si tú hablas maya en la escuela te van a hablar o decir feo. Entonces muchos de mi generación, por ejemplo, no hablamos el maya, aunque nuestras familias sean maya hablantes, ¿no? Entonces también es algo que estamos buscando, que el idioma pues no sea un impedimento o sea un objeto de discriminación en las comunidades, y que nosotros que promovemos desarrollo de capacidades incluso sean en maya, ¿no? O sea, para que no haya esa distinción del idioma o discriminación en el concepto de idioma, ¿no? Para empezar. Que ya no vemos, por ejemplo, casas mayas, ¿no? Todos los modelos de casas vienen de los planos ahí de Estados Unidos, ¿no? Herrerías, cuartos, o sea, incluso la arquitectura en las comunidades ya es muy variada e influenciada, ¿no? De esta manera. La presión actualmente está siendo por incremento, por ejemplo, de la ganadería, del cambio de agricultura a ganadería, que es un fenómeno que se da, pues creo que en todas partes actualmente. La entrada de actores y sectores productivos que no existían aquí en la zona, por ejemplo, en el caso de Campeche, en Jopelchen, están los grupos menonitas y los tenemos de vecinos en Tecash y ya se brincan, ¿no? Ahora sí, esa línea imaginaria de territorio, y están entrando muy fuerte acá a la región, ¿no? No tenemos todavía ningún caso en la reserva, pero sí en zona de influencia de los menonitas. Estas personas o estas comunidades menonitas vienen con tecnología, con maquinaria, con insumos. Entonces, que se ven con recursos, con maquinaria y otras expertices que las comunidades locales aprecian, ¿no? O sea, por ejemplo, si van a perforar un pozo, sin permisos, por supuesto, de la mayoría, le contratan al menonita y viene y perfora, ¿no? Van a hacer un desmonte, el menonita lo hace en un día porque tiene la maquinaria, o quieren comprar maquinaria para sus producciones, piensan en los menonitas. Entonces ya no dependen de la ciudad, ya no dependen de la capital, tienen ahí a la mano, ¿no? Estas infraestructuras o estas herramientas, entonces les dan entrada. Otra presión muy fuerte está haciendo el crecimiento, por ejemplo, del limón, que el limón en la región, y ojalá que puedan visitar el mercado, tiene un precio hasta de $1,000
20 kilos de limón, ¿no? O sea, una caja. Entonces lo están viendo como una nueva oportunidad también de inversión, y muchas empresas del centro del país que por el tema del narcotráfico allá no tienen oportunidad, se están viniendo aquí para nuestra región, ¿no? Y también ejercen mucha presión sobre el territorio. Entonces hemos tratado de trabajar y colaborar con las comunidades justamente para bajar un poco la presión, para buscar oportunidades y tener pues también opciones, ¿no? para esta integración en el paisaje y el territorio. Creo que pues la verdad nos hace falta hacer mucho en ese sentido, o buscar estrategias mayores de blindaje, y que tiene que ir en colaboración con el gobierno del estado y la aplicación de leyes, ¿no? A veces no quisiéramos que las personas por cazar se vayan a la cárcel, ¿no? Y hablamos de una cacería biocultural que pueda ser subsistencia, de alimentación sana, pero a últimas fechas de la pandemia para acá, cuando se vio muy limitado mucho el trabajo en otras zonas, empezaron a haber batidas. Entonces ya no era una cacería para la subsistencia, sino ya eran 10 personas, 15 personas con rifles, con perros, yendo a sacar no un animal para su familia, sino yendo a sacar para el comercio ilegal, ¿no? Que también ahorita estamos documentando por los procesos de comercio ilegal que puedan surgir dentro de la reserva. Ya las nuevas generaciones no están integrándose a toma de decisiones, o cuando lo hacen ya es demasiado tarde, ¿no? En ese sentido, hay un desarraigo, despojo quizá de las nuevas generaciones hacia ese derecho de la naturaleza. Entonces nosotros esperamos que podamos ir dejando, ¿no? Estrategias, política pública, reglamentaciones, concientización de la misma población de que es importante visualizar ese futuro, ¿no? Y que si perdemos este macizo forestal, si perdemos esa conectividad con selva maya, con el jaguar y toda su vinculación en nuestra cultura, pues ¿qué vamos a hacer, no? O sea, platicábamos con unos chefs hace poco que hablábamos justamente de la milpa, y se hablaba de que se están perdiendo ciertos cultivos de la milpa porque ya no los queremos consumir, ¿no? O sea, las nuevas generaciones ya no quieren comer calabaza, ¿no? O sea, quieren comer pizzas, hamburguesas. Entonces, si se empieza a perder la producción en la milpa, o sea, empezamos a perder gastronomía, y empezamos a perder identidad, y empezamos a dejar de hablar de la gastronomía yucateca, de los platillos típicos, porque ya no tendríamos los insumos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a identificar que tenemos que también tener acción, ¿no? Y cómo conservar ese conocimiento sin limitar el desarrollo de las poblaciones. Yo comentaba hace rato, a mí mis padres me apoyan para venir a estudiar a la ciudad, y regreso a mi comunidad a trabajar estos temas, pero la mayoría de la gente, de las jóvenes de mi generación, no regresaron, ¿no? O sea, o se quedan aquí en la ciudad o se van a hacer otras cosas. Entonces, cómo también impulsar que haya ese desarrollo académico, de vida, de ingresos y empleo, pero que podamos regresar también a nuestras localidades a ofrecerlo. Vamos también reconociendo como humanidad que pues es importante conservar esos conocimientos, rescatar, ¿no? Como dice, reparar el daño, ¿no? De lo que se ha hecho históricamente. Creo que algo que visualizo yo también a futuro y que sí me gustaría que se diera es justamente esta nueva designación de los corredores bioculturales, ¿no? O sea, comentaba que hay intención actualmente en los niveles de gobierno de hacerlo, pero quizá también tendría que ser muy socializado con las personas, ¿no? El territorio es muy heterogéneo, y quizá el territorio biocultural aquí del PUC es muy distinto al territorio biocultural de los Wixárika, ¿no? O sea, los conceptos, la forma de hacerlo. Entonces creo que ahí va a tener que ser muy inteligente las autoridades que lo van a acompañar en no querer hacer todo completo o todo igual, ¿no? O sea, hace rato comentamos que luego todos queremos ser iguales, pero somos o generamos identidades distintas, ¿no? O nos vivimos y nos identificamos de manera diferente, incluso en las mismas localidades, ¿no? Entonces creo que ahí va a ser una gran tarea el lograrlo, reconociendo esas diferencias. Entonces creo que ha tenido una lucha, ¿no? También de hacer visible y reconocer que no podemos desarrollarnos a costas de los recursos naturales, ¿no? O no podemos tener la calidad de vida, de alimentación, de espiritualidad a costa de los recursos naturales. Siempre tenemos que verlo pues como ese conjunto. Entonces, yo creo que cuando se hace la definición de desarrollo sustentable tan mencionado en los 80s, pues visualizamos que existe esa relación y que no podemos desvincularla. Y aquí en México, con la
creación, la publicación y la visibilidad de estos conceptos, pues digamos que viene a reforzar, ¿no?, esa necesidad de generar estrategias, políticas, vinculaciones, decretos, en muchos de los casos de esa relación, ¿no? Entonces creo que a raíz de poder crear estas redes o de poder hacer visibles estos conceptos, pues ha permitido, ¿no?, o sea, no decir que no podemos desarrollarnos sin tener esas políticas de frente, ¿no?